Creo que acabo de ver el vídeo de YouTube más viral, más extraño y más imposible de no entrar que he visto en mi vida. No sé qué es esto, de verdad, pero pone los animales más blindados del mundo. Y salía literalmente un escarabajo doblando un clavo. Tarifa, no te creas esas tonterías, ¡déjame! Quiero pensar que hay escarabajos blindados. Sin más, bienvenidos a un vídeo que... Bueno, a ver, puede que no lo veamos porque a lo mejor este vídeo es una mierda. Porque ya en su día fui a reaccionar a un canal que tenía tops y eran los tops más falsos que he visto en mi vida, en plan con animales fantásticos y sirenas falsas. Así que esto lo voy a subir. Así que nada, sentaos, coged palomitas. Bienvenidos a un buen contenido de calidad. Los animales más blindados del mundo. ¿Para qué sirve esto, Tarifa? No me sirve para nada. Da igual, es información. Cállate. Vamos a verlo. No sé si es un programa de tele, si es un top. Espérate, ¿esto qué es? A ver si esto va a ser un programa de televisión mexicano. What Up España. ¿Pero esto qué es? Cuando comes principalmente insectos, tienes que adaptarte de alguna manera a esta dieta. No me puedo creer que vayamos a ver todos juntos en este canal un documental de animales. Increíble. O sea, ya no nos falta nada. Me regaláis porros en los vídeos de los paquetes, vemos juntos documentales. Somos amigos del porro ya. Mencionar que estos insectos pueden matarte. Los abejeros orientales están a la altura del desafío. Comen principalmente larvas de avispas y abejas, así como trozos de panales y miel. No parece demasiado peligroso, pero a las abejas y avispas no les suele gustar que alguien intente devorar a sus crías. Así que se defienden. Por supuesto, primero atacan la cabeza y el cuello del pájaro. Así que los abejeros orientales tuvieron que hacer algo al respecto. Les salieron escamas. Ah, es un pájaro con escamas. Bueno, no de la manera que imaginabas. Ah, vale, era para hacer el clip y te la miniatura. Tranquilo, soy youtuber, te entiendo. Tienen plumas duras como escamas, especialmente cerca del pico, que actúan como una cota de malla. Las plumas cerca de los ojos... Tú, pero si parece una estatua esto, si parece aquí un pájaro de... Una estatua, sí, no sé qué coño quiero decir. Incluso tienen ranuras profundas especiales para una protección fiable contra las picaduras de insectos. Sus aguijones simplemente no pueden atravesar dicha protección, que es especialmente fuerte en los machos. ¿Tú nos parece una locura que haya un animal completamente blindado a las abejas? Y no, ninguna otra Literalmente este vídeo es para haberlo fumado. Madre mía, qué mal. ave puede presumir de tal protección. Es un rasgo característico de los abejeros orientales. Ah, una cosa más. En la isla de Java, la gente cree que los abejeros orientales roban los panales de las abejas y luego atraen a las abejas enfurecidas hacia los humanos para que los ataquen. ¡Qué ingenioso! Sin embargo, los estudios no han confirmado si es cierto. Oye, esto es un vídeo que no sé si debería reaccionar a él, ¿eh? Es casi mejor verlo callado y no dar por el... Los abejeros orientales están muy bien. Tienen una armadura como regalo de la evolución. El pitohui bicolor tuvo mucha menos suerte. Este pájaro es pequeño. Qué guapo este pájaro verde, ¿eh, macaco? No es coña que quiero que el macaco vea el pájaro del color de las hojas. No es ninguna broma. Principalmente de frutas y puede ser fácilmente presa de un depredador. No parece un trato justo y por eso el pitohui bicolor decidió volverse tóxico. La gente no se dio cuenta hasta 1989. Por favor, que el pájaro eche baba por la boca y vomite. Por aquel entonces, el ornitólogo Jack Tumbacher atrapó a un pitohui bicolor en sus redes y cuando intentaba liberar al ave, ésta le arañó. Se sorprendió. Los cortes le dolían más de lo que esperaba. Para mitigar el dolor, Jack se metió el dedo cortado en la boca. Realmente no debió hacerlo. Sí, a mí me han dicho que si me pica una serpiente tengo que beberme el veneno para morir mejor. No, pero no es broma. Que el estómago se supone que el estómago es lo más bestia que hay en el cuerpo. O sea, el veneno de serpiente, el estómago lo aguanta. Entonces, bueno, es una manera de sacar el veneno de... Soy youtuber, no salgo de casa, ¿para qué quiero hacer eso? Porque su lengua y sus labios se adormecieron inmediatamente. Después de este incidente, los científicos descubrieron que los pitohuis bicolor comen escarabajos melíridos que son venenosos. Como resultado, acumulan tanta toxina en su piel que unos pocos miligramos de piel comidos por un ratón pueden matarlo en pocos minutos. Hola, no me lo creo, es como Hulk. En resumen, yo me mantendría alejado de un pitohui bicolor. Incluso los nativos de Nueva Guinea comen los pitohuis bicolor solo como último recurso. Ay, pero mira, si parece que es bueno y todo. Incluso los nativos de Nueva Guinea comen los pitohuis bicolor solo como último recurso, y solo después de cocinarlos cuidadosamente y quitarles la piel. Mira, a mí un pitohui de estos me araña aquí y me jode la mano y literalmente, te lo juro por Dios, creo un restaurante en Nueva Guinea llamado McNuggets Duck.
No sé por qué Irak, pero bueno. Y lo que haría sería literalmente coger estos bichos y convertirlos en nuggets de pollo. Me la pela que sean tóxicos o no, los convertiría en nuggets de pollo. Tarifa, eso es muy cruel. Bueno, yo estoy amenazando. O sea, yo estoy asegurando mi vida por si algún día me encuentro uno. Porque en cuanto esta piel acaba en el agua hirviendo, se obtiene una sopa increíblemente venenosa. Ah, o haría trampas para el macaco, claro. Haría sopas venenosas y se las daría al macaco como un vasito de agua cuando me pida que le pague. De malla, los tenemos. Animales con armadura venenosa, también. Tal vez también hay animales a prueba de balas. ¡Sé que soy un pesado! Pero me da igual. Si no llego a encontrar este vídeo, me hubiese muerto sin saber que hay animales así de guapos. Chavales, dadle un like por el favor que os he hecho. Vaya marketing. Steve decidió buscarlos. ¿Y sabes lo que encontró? Armadillos, por supuesto. En realidad, todo el mundo sabe que a estos animales les ha salido algo parecido a un caparazón óseo. Está hecho de un montón de pequeños escudos. En la cabeza, en los hombros, en la zona pélvica, para una máxima protección. Yo no llamaría a los armadillos 100% a prueba de balas. Quiero decir, la naturaleza no los diseñó así. Sin embargo, cuando un hombre en Texas disparó 3 veces a un armadillo, una bala es que se merece que le rebotase y le diese los huevos la bala. Rebotó hacia el tirador. Tuvo que ser trasladado al hospital. En cuanto al armadillo, No, pero eso no es el armadillo, eso es Jesucristo. Sabes que es buena persona y a veces hace esas cosas. Desapareció. Otro caso similar ocurrió en Georgia. Un hombre también decidió disparar a un armadillo, pero la bala también rebotó en su caparazón y alcanzó a su suegra que estaba descansando cerca. ¿Sabéis cómo se llama eso? Acción-reacción. La gente dirá, karma, karma. No, no, acción-reacción. Si tú disparas a un bicho porque quieres matarlo y eres una mierda, bueno, pues puede que la vida no te respete y a tomar por culo. Es que no sé, tío, ¿para qué disparas a un armadillo, tronco? ¿Te ha hecho algo o qué? Déjalo tranquilo, hostia. Es que luego disparas y sería, claro, cabrón, pero no dispares. Es que no es que sea un karma. Si tú no lanzas una bala, no hay nada en el entorno que pueda matar a un ser. Fin. Pero olvídate de los armadillos. Aquí tenemos algo más serio. Emú antibalas. ¿Quién habría pensado que estos animales tienen... ¿Por qué? ¿Porque este agujero le atraviesa la cabeza o qué? La gente lo descubrió a finales de 1932, cuando estalló la Gran Guerra del Emú en Australia. Estas grandes y rápidas aves se extendieron rápidamente y empezaron a comerse los cultivos agrícolas. Destruyeron literalmente los cultivos en cuanto... La gente se quedó sin nada que comer. ¿Les importó a los emúes? No. Y entonces Australia les declaró la guerra. Una guerra de verdad. ¡Ah, que hicieron una guerra contra emus! No me lo puedo creer, pero ¿esto qué es? ¿Un vídeo del Rubius, del Battle Simulator? ¿Y pones 10.000 emures contra 10 soldados? No me lo creo. Soldados armados con ametralladoras Lewis y mucha munición tenían que resolver el problema. Pero los emúes eran sorprendentemente resistentes al fuego de las ametralladoras. En cuanto los soldados empezaban a disparar... No me puedo creer... Ah, vale, pensaba que iban a lanzarle un misil. Digo, esta gente ya es... Las aves se dispersaban presas del pánico. Y permíteme recordarte que son muy rápidas. Sí, de hecho el correcaminos... No, creo que no existe el correcaminos. Su velocidad de hasta 48 km por hora y su grueso plumaje hacían a los emúes prácticamente inmunes a las balas. Hacía falta una media de 10 balas para abatir un ave. Más tarde, el mayor Meredith, que comandaba la ofensiva, dijo, y cito: si tuviéramos una división militar con la capacidad de carga de balas de estas aves, se enfrentaría a cualquier ejército del mundo. Pueden enfrentarse a las ametralladoras con la invulnerabilidad de los tanques. Quería hacer aquí una bonita transición y mostrarte debajo de las patas de los emúes antibalas para ver a la hormiga Ata y su impresión. ¿Pero antibalas o las esquivas? Que a lo mejor los otros eran unos pedazos de bizcos. Es que claro, el aim es muy importante. Pero claro, me ha cambiado de tema. Es que yo creo que al emure se le lanzas una bala y yo creo que las estaba esquivando. Eso de que un poquillo... La cosa es que los emús y las hormigas Ata viven en diferentes continentes. Bien, como sea. Hablemos de todos modos de las hormigas Ata. Son lo suficientemente fuertes por... Por cierto, la voz de este tío es perfecta para dormir, ¿eh? Qué locura. Gracias a su exoesqueleto. Pero aparentemente eso no fue suficiente para las hormigas. Así que obtuvieron... Wow, es increíble cómo suena. Pero aparentemente eso no fue suficiente para las hormigas. Wow, ¿habéis escuchado la palabra hormigas? Mirad qué pedazo de voz, ¿eh? Así que obtuvieron una cubierta biomineral. ¿Lo entiendes, verdad? Estas son hormigas de roca de verdad. Su armadura en forma de escudo está hecha... que son de piedra. ...de calcita con alto contenido de magnesio, que normalmente solo se encuentra en cangrejos o langostas, pero ciertamente no en los insectos. O sea, están saladas. No entiendo una mierda. Esta coraza rocosa está formada por miles de diminutos cristales en forma de placa que refuerzan su exoesqueleto.
Y por supuesto no aparecen de la nada. Según tengo entendido, las hormigas se benefician de bacterias simbióticas que las protegen de los hongos dañinos y al mismo tiempo construyen gradualmente su armadura. Esta armadura ayuda a conservar intactas todas las extremidades mientras luchan contra otras hormigas. Los científicos incluso hacen pruebas adicionales para asegurarse. Si tienes armadura, bien por ti. ¿No tienes? Pues pierdes la cabeza. Hola, qué locura. Es como unas hormigas que solamente han mejorado en armadura. Bueno, si lo piensas, una armadura hecha ¿Esto qué es? ¿Un moñigo volador o qué? ¿Qué es esto? con bacterias no es nada. Esto, no me digas que es un bicho que vive en mierdas para que no se lo coman, porque es que ya me quedo loco. Vamos, me quedo loco como haya un bicho tan inteligente que dice, si me meto en mierda, a ver, ¿qué no come la gente? Mierda, me meto en mierda, no me comen. Me quedaría loco. Comparada con una armadura hecha con heces. ¡No me lo creo! Tío, que es una mierda de verdad. Bueno, si lo piensas, una armadura hecha con bacterias no es nada comparada con una armadura hecha con heces. Algunos Tío, de los de verdad, la vida es una locura, ¿eh? Es como una partida de Rust constante. O sea, todos los bichos, todos los animales se sienten en peligro constantemente. Y puedes ver como hay bichos que lo que hacen es marketing de que son los más chungos, los leones. Pero es que luego ves a gente como esta, bueno, jugadores como este insecto, que esto es jugar al siguiente nivel de rata. Se mete en una mierda. Los escarabajos crisomélidos nacen literalmente en un capullo de las heces de su madre. Vale, que ya va default. O sea, nacen en una mierda Bueno, este chaval no sabe la suerte que tiene. La hembra las unta diligentemente por Aquí discutiendo una tontería. ¿Quién come mierda? Esto es un super top. todo el huevo, y luego, cuando el joven escarabajo nace, se arrastra junto con su capullo. Solo asoma la cabeza y las patas. También añade más heces a medida que crece. Pero que esto es una buena mierda, que esto parece una mierda de perro. Esta armadura ahuyenta a los depredadores, que a menudo ni siquiera se acercan al escarabajo, porque piensan que es solo un trozo de estiércol. En cuanto Es que es lo que te digo, ¿a quién le importa la mierda? A un granjero. Pero es que un granjero no va a coger este trocito para... Es que va, al hecho tendrá sus vacas. de que se arrastre, bueno, pueden pasar cosas raras, ¿no? Me parezco gilipollas. Pero incluso las criaturas más duras y resistentes no tienen nada que ver con este escarabajo llamado Nosoderma diabolicum. Parece un trozo de asfalto de unos 2 centímetros de largo. No puede volar y no tendría mucho interés para los científicos, si no fuera porque el Nosoderma diabolicum puede soportar la carga de unas 39.000 veces su propio peso. Es decir, esto es una locura, ¿eh? Esto es una locura. O sea, una persona que pese 75 kilos, hombre promedio que pese 80, puede aguantar 3.120.000 kilos. Es como si a una persona le cayeran encima 25 ballenas azules. ¡Joder, tío! ¡Es que para qué hago! De verdad. Y saliera arrastrándose de debajo de ellas, se sacudiera el polvo y se quedara tranquilo. O 40 tanques M1 Abrams. O 280 autobuses de 2 pisos. O 312 coches. Elige cualquier unidad para medir lo genial que es este escarabajo. Está claro que el escarabajo necesita esa fuerza para protegerse de los depredadores. Pero creo que se ha pasado, Jesucristo se ha pasado, lo ha chetado. Está muy roto. Es demasiado, no necesita tanta fuerza, tío. Es que ¿esto qué es? O sea, eso es un escarabajo que si un león se lo mete en la boca, no puede masticarlo. O traga como una pastilla y lo caga, esto es una locura. Pero los coleccionistas de insectos no están encantados con su dureza. Entre los entomólogos, Nosoderma ¿Le han clavado agujas y se han doblado? No me lo creo. diabolicum es conocido por su fantástica fuerza. Su armadura dobla incluso las clavijas de acero que se utilizan para montar insectos para su exhibición. Para penetrar la armadura de este escarabajo, necesitarías un martillo o un taladro. Que va a ser verdad lo del león, ¿eh? Que si un león se mete esto en la boca, lo mastica y se rompe las muelas. Un taladro para un escarabajo, ¿pero estamos tontos o qué? Y aún así, te costará mucho esfuerzo. Y cuando eres un pájaro y no tienes las herramientas adecuadas, el pájaro se instahoga y se pone morado. bueno, tendrás que buscar otro almuerzo. Y ahora conoce a Cystosoma. No, cabrón, háblame más del escarabajo, que es mi nuevo ídolo. ¿Qué tal ahora? ¿Esto qué es? De hecho, la única manera de ver a Cystosoma es hacer una foto o un vídeo con luz artificial. Sí, pero esto que es una gamba transparente, ¿no? En condiciones naturales, simplemente no hay tal cantidad de luz, lo que significa que no lo verás. Suena raro, pero esta criatura se confunde literalmente con el agua, es decir, es transparente. Suena útil cuando necesitas esconderte en mar abierto, pero eso no es suficiente para los Cystosoma. Fueron un paso más allá y crearon su... ¡Hola, qué! ¡Wow! ¡Una gamba! Pensaba que era una gambita así, pero ¿esto qué es? Si parece un revestimiento antirreflectante. De hecho, resulta muy ¿Qué grima da esto? útil, porque ¡Wow! ¡Qué grima da esto! los depredadores de las profundidades pueden
pueden arrojar luz sobre sus presas. ¿Cómo se puede iluminar algo que no refleja la luz? La estructura del cuerpo del cistisoma es similar a la de las alas de las mariposas Greta Otto, pero esto parece ser solo una parte de sus adaptaciones. Los científicos aún no han averiguado cómo Cistisoma se convirtió en lo que es. Pero estas no son las únicas criaturas transparentes del océano. Las crías de algunos peces no tienen protección, por lo que intentan confundirse con el agua, hasta que crecen. ¿Conoces esta sensación cuando eras tan Este canal es una locura, poco llamativo de niño y luego creces y tienes un chaleco de escamas? ¿No? El pez arapaima sí. Cuando vives en el río Amazonas, simplemente necesitas tener algo de protección. Estos peces tienen una armadura corporal realmente grande. Hostia, se ve blindadete, Se ve algo blindado, la verdad. Sus escamas tienen una capa exterior dura y mineralizada que es difícil de atravesar. La capa exterior está conectada a la capa interior elástica, hecha de colágeno. Esto significa que las escamas pueden deformarse al ser mordidas, pero no se desgarran, rompen o perforan, protegiendo al pez de las lesiones. Es decir, aunque alguien ataque al arapaima y lo muerda con fuerza, el depredador no lo atravesará de ninguna manera. ¡Qué locura! Se trata de una protección tan compleja y útil que los científicos planean recrear algo similar para que las personas hagan chalecos antibalas. No me lo creo. Pero los científicos no son la evolución. Hasta ahora, no han tenido éxito. En la actualidad, la mayor amenaza para el arapaima son las nutrias gigantes y se las arreglan para morder ese chaleco antibalas. Hasta ahora. Bueno, pues espero que las nutrias gigantes midan 3 metros. Da miedo imaginar lo que estos peces crecerán en un par de millones de años. Si yo fuera una nutria gigante, estaría seriamente preocupado. Espera. De repente me he dado cuenta de que todos los tipos de armadura natural que hemos mencionado hoy aparecieron como respuesta a los depredadores. Sí. Es hora de hacer algo diferente. Vale. Los bueyes almizcleros lo hicieron por una razón diferente, porque su enemigo es la escarcha. También hay depredadores, pero los bueyes almizcleros tienen cuernos y un cráneo muy fuerte contra ellos. Además, los hábitats de los bueyes almizcleros son muy fríos. Tundra desnuda con vientos helados y temperaturas por debajo de los 40 grados bajo cero. Sí, pobrecillo, Imagínate que eres este bicho y has nacido en... pues eso, eres ese bicho. Tu vida es aguantar este puto frío todo el rato, A mí me da algo. Eso es muy frío. Extremadamente frío. Y tiene que pesar, chaval, el pelo ahí con la escarcha. Si no te imaginas cómo es, mira esto. Por eso cada parte del buey almizclero, excepto los labios y las fosas nasales, está cubierta de un denso pelaje. Este pelaje tiene 2 capas, un pelo exterior muy largo y una gruesa piel interior 8 veces más caliente que la lana de oveja. ¡8 veces! Probablemente el viento no pueda pasar por debajo de su pelaje. En cuanto a la forma del cuerpo, los bueyes almizcleros son como barriles con patas cortas, lo que también es necesario para mantener el calor. Para soportar el frío, los bueyes almizcleros intentan evitar caminar mucho. Curiosamente, esto funciona. Oye, este vídeo es increíble, ¡Hasta luego! Este vídeo me parece increíble. Este vídeo y este canal me parece muy top.